Hermanos, hoy, como decía Moisés, ahora, eh, hoy estamos comenzando la celebración sobre el inicio, desarrollo de la Reforma Protestante. Recuerde, Felipe lo decía, fue en 1517 cuando Lutero, bueno, antes hubo algunos personajes que abrieron la puerta en el siglo X, en el siglo XI, pero realmente en el siglo XVI fue que se expandió este movimiento. Y como decía Felipe, la Reforma Protestante va a ser un movimiento que nos lleva a un retorno a la Escritura. Pero algo que pasa con la Reforma es que necesitamos conocer su desarrollo. Lastimosamente, las iglesias evangélicas no conocen su historia. Muchas iglesias no las conocen. Y lo digo porque he estado en algunas, gracias hermano, y cuando empiezo a hablar de estos movimientos del siglo XVI, anteriores, inclusive del siglo XVII, no tienen idea de lo que realmente pasó con la iglesia y con el protestantismo específicamente. Quien conoce la historia seguro que no la repite. Quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Y qué bueno que nosotros como protestantes conozcamos nuestro origen. Miren, hay personas en la iglesia evangélica que estas doctrinas que son protestantes las rechazan. No las aceptan porque dicen que no son así, que eso no es cierto o que eso no se aprendió en la reforma. También lo digo con autoridad porque me ha pasado. Y cuando empiezo a mostrarles a través de la historia este desarrollo de estas doctrinas protestantes, que son doctrinas bíblicas, porque fue un redescubrimiento, lo decía Felipe, un redescubrimiento de la Biblia, y empezamos a entender entonces quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia, cómo es la vida cristiana, el señorío de Dios, el gobierno de Dios, la santidad de Dios, la aceidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la trascendencia de Dios, la inmanencia de Dios. Y empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta de quiénes somos. Y cuando nosotros conocemos a Dios y nos damos cuenta de quiénes somos, seguro que terminamos tirados en el piso pidiendo misericordia. Lo que le pasó a Isaías. ¿Quién es Dios y cómo realmente somos nosotros y en qué condición estamos? Enfrentarnos a Dios nos lleva a nosotros a tomar conciencia de quiénes somos y entonces nos toca, en la gracia de Dios, asumir una vida cristiana con responsabilidad y seriedad, no a la ligera. Piense que estas doctrinas van a impactar duro a la iglesia, y muy duro. Mire lo que pasa con el culto, por ejemplo. Cómo la reforma protestante se centra en la Biblia y en la Biblia descubre cómo es el culto a Dios. Y el culto cambia. Y entonces dicen, no, que hay protestantes que tienen un culto muy tradicional y muy apagado, dicen ellos. Pero porque no hay baile, porque no hay danza, porque no hay anuncios, porque no hay oración por las madres, porque no hay presentación de niños, porque no hay una cantidad de cosas. Pero es que no saben que realmente el culto a Dios es el culto a Dios, no a los hombres. Y cuando se trata del culto a Dios, es a Dios y nada más. Por eso lo que se tiene en cuenta en el culto es lo de Dios. Eso es donde lo aprendimos, al estudiar las doctrinas básicas que nos enseñaron precisamente lo que
defendieron la Biblia y lucharon por la Biblia para que ella fuera exaltada como fundamento de fe. Usted hoy enfrenta a un evangélico y va a tener problemas con estas doctrinas. Y son de origen protestante. Iglesias que usted conoce nacieron en el protestantismo, pero a la hora de la verdad no conocen estas doctrinas que son fundamentales. Y cuando uno las habla dicen, ¿y eso de dónde salió? Una nueva doctrina. No, la vieja doctrina. Porque eso fue lo que nos quisieron decir cuando hablamos de iglesias bautistas reformadas en Colombia. Miércoles, una nueva denominación, una nueva iglesia. No, la vieja iglesia. No, esa iglesia que nació en la Reforma. No, esa iglesia que volvió a la Biblia. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que buscamos con todo nuestro corazón. Una iglesia conforme a la Biblia. Una iglesia conforme a lo que Dios establece en su santa y bendita palabra. Y eso, repito, debe ser para nosotros una meta, conocer la Escritura para conocer a Dios, para conocernos a nosotros, para perfeccionarnos nosotros. Ahora, si nosotros empezamos a estudiar la Reforma, mire, encontramos los solas de la Reforma. Esto no fue un invento que salió así porque a alguien se le ocurrió, no, eso es bíblico. Y cuando la Biblia se empezó a estudiar, no, para la salvación, solo Cristo, solo Escritura, sola gracia, sola fe y solo gloria a Dios. No hay más nada que hacer. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia y descubrimos las doctrinas de la gracia, el llamamiento eficaz, la expiación limitada. ¿Cómo? La expiación limitada y se te viene un problema porque la gente no entiende que Dios llama a quien quiere, como quiere, cuando quiere y deja en pecado y en maldad a otros. Y la gente dice, no, no es posible. Sí, sí es posible, la Biblia lo dice. Pero por no estudiar la Biblia y nos enfrentamos a eso de repente, nos sorprendemos. Entonces estudiamos las doctrinas de la gracia, sola, expiación limitada, depravación total y todas estas que terminan precisamente con el reconocimiento de la preservación de los santos. Nos van a decir, y es que entonces no se pierde la salvación. Claro que no, la Biblia lo dice. Pero como no estamos estudiando eso, no tenemos fundamento de eso, la gente se sorprende y dice, no es posible, la salvación sí se pierde. Pues no, no se pierde. Y los textos que se toman por muchos son textos que son acomodados fuera del contexto para precisamente decir que la salvación sí se pierde. De ahí el cuidado de estudiar la Biblia y de saber qué enseñamos para poder tener claridad de lo que realmente Dios quiere para nosotros y que aprendimos en la Reforma Protestante, que eran precisamente, era un movimiento precisamente iniciado por personas preocupadas por conocer la Biblia, por entender la Biblia y por transmitir la Biblia. Piense que Lutero fue una persona que estudió y estudió teología y estudió abogacía y estudió literatura, era un hombre muy preparado. Y lo mismo Calvino, era un hombre muy preparado y pertenecían al seno de la Iglesia Católica. Y lo mismo Zwinglio. Y bueno, este tipo de hombres que nos dejaron este legado. Y fíjense que eso es lo que vamos a estudiar en este tiempo. Algunos aspectos de lo que ellos nos enseñaron sobre la vida de fe. Y vamos a estudiar precisamente a Dios en sus atributos. ¿Quién es Dios? Vamos a mirarlo desde los atributos, las cualidades de Dios. Ustedes saben que hay unos atributos que son exclusivos de Dios y unos atributos que Dios le comunica a los hombres. Y yo digo, la aceidad de Dios, digo, ese atributo solo es de Dios.
¿Y por qué solo es de Dios? Porque solo Dios se basta a sí mismo. Porque solo Dios es suficiente para Él mismo. Porque Dios no necesita a nadie ni a nada. Porque Dios puede autosostenerse y autosustentarse por Él mismo. Eso es aceidad. Pero podemos encontrar otros. Por ejemplo, la trascendencia de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la trascendencia de Dios, decimos definitivamente el Dios nuestro es un Dios incomparable. Es un Dios perfecto. Es un Dios santo en extremo. No sé cómo decirlo para decir que es santo, 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 como dice Isaías. Y empezamos entonces a descubrir los atributos divinos y a darnos cuenta cuán grande, cuán inmenso, cuán hermoso es Dios. Y cómo nosotros nos vamos quedando tan pequeñitos a su lado. Y allí es donde nosotros vamos a empezar a ver a Dios diferente. Cuando aprendemos los atributos de Dios y entendemos a Dios, nosotros nos ubicamos en nuestro puesto. Y entonces vamos a saber cómo tratar a Dios, no como lo tratan hoy. A Dios lo mandan hoy. A Dios le ordenan. Es decir, Él no es él no es el soberano, Él es el esclavo. Y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? Entonces, cuando entendemos a Dios, entendemos cómo relacionarnos con Él. Y entonces sabremos de qué manera vamos a orarle a Él, de qué manera vamos a realizar el culto, de qué manera le vamos a presentar nuestra súplica, de qué manera vamos a vivir. Y ahí sí vamos a caminar con mucho cuidado, porque cuando descubrimos quién es Dios, descubrimos su grandeza, pero su perfección, pero su inmensidad, pero su soberanía, pero su sabiduría, y entonces tenemos que ir con mucho cuidado con él. Por eso, la Reforma nos llama a estudiar teología propia, es decir, todo lo que se refiere a Dios. Entendemos a Dios, entendemos quiénes somos, y entonces sabremos comunicarnos con Dios, sabremos relacionarnos con Dios. Ya no le vas a decir, no es que yo tengo un Diosito, Diosito, Diosito. No, pastor, pero es que usted es muy legalista, usted es muy fanático. No, no, no soy ni legalista ni fanático, soy bíblico. Y cuando Dios me dice que el trato con Él debe ser con cuidado, yo no le voy a decir Diosito, porque Él no es Diosito. Yo soy Dios. Y esa expresión indica en hebreo es una afirmación contundente, no me confundas. Ni se te ocurra confundirme a mí. Por eso, hermanos, estas doctrinas que nos hablan de Dios nos llevan precisamente no solo a entender a Dios, sino a amar más a Dios y a dedicarle toda nuestra vida a Él por lo que Él es en su naturaleza y en su esencia. Hoy vamos a hablar un poco de la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía divina? Pues lo primero, que por encima de Dios no hay nadie. Soberano significa que Él es el que está por encima de todo. Segundo, soberano significa que además de que está por encima de todo, gobierna sobre todas las cosas y nadie le puede impedir que gobierne o que haga cualquier cosa. Lo leímos en el texto ahora. Soberano significa
que a él nadie lo manda. Soberano significa que él no recibe órdenes. Soberano significa, sin duda alguna, que es él el principio de todas las cosas y es él el final de todas las cosas. Ya lo veremos con calma. Soberano significa que Dios no es nuestro mandadero. Dios no existe para hacer lo que nosotros le pedimos o le ordenamos, lo que nosotros queremos. Al contrario, nosotros existimos para hacer total y definitivamente la voluntad de Dios. Dios es independiente, Dios es autosuficiente, Dios es autónomo, eso es soberanía. Él es el fundamento de su propio ser. Él no necesita, ni necesitó, ni necesitará jamás a nadie, ni a nada de lo creado. ¿Entienda bien eso? Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Él es la ley. Cualquier cosa que Él haga está bien y es justa. Y va a ser para su gloria y va a ser para bendición del hombre, aunque no nos guste a nosotros. Entonces, hermanos, empecemos a entender eso. Soberanía, sin duda alguna, nos hace ver a nosotros quién es Dios. Y quién es Dios como Kyrios. O quién es Dios como Adonai en hebreo. El Señor. En griego, Señor Kyrios, en hebreo Adonai. Y Adonai significa que Él tiene potestad sobre todo. ¿Qué puedo yo hacer frente a Dios? Nada. El que tiene potestad sobre mí es Dios y Él puede hacer de mí lo que Él quiera. Y está bien. ¿Soberano qué significa? Y estoy hablando en términos sencillos. Que no existe ningún poder que pueda controlar a Dios, que pueda limitar a Dios. Que no existe un tribunal que pueda sentarse a juicio contra Dios. Que no existe ninguna ley fuera de su propia naturaleza santa que pueda dirigirlo o atarlo. Eso es soberanía divina. En cambio, Él, por ser Dios, Él sí decretó. Y ese decreto eterno de Dios lleva a cabo todo lo que está para el mundo. Y Dios lo hará valer por encima de tu cabeza y por encima de mi cabeza. Y nadie podrá obstaculizarlo. Mire que el Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Quién tiene el control de todo y el dominio sobre todo? Dios, que está en su trono. Isaías 46, 10. Mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. ¿Quién puede limitar a Dios y decirle, un momentico, eso no lo vas a hacer? Te lo prohíbo. Nadie. Y nadie, porque ninguno sobre la faz del universo está al mismo nivel de Dios. Porque Él es Dios. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí tenemos que entender eso, porque implica no solo la divinidad, sino el señorío y gobierno de Dios sobre todo. El señor Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, descubrió quién era Dios. Y miren que los judíos no quieren aceptar eso.
El mismo Moisés descubre que Dios es uno, pero que Dios es unidad. Y ojalá estudien la palabra que aparece allí, Ejad, que nos traducen como uno. No, si usted busca las traducciones en hebreo y todos los comentarios que hay interlineales, usted se va a dar cuenta que esa expresión se puede traducir fácilmente como el que está unido. Es decir, Dios es único, es uno y es unidad. No hay como Dios, no hay más que un solo Dios, pero hay un conjunto de personas que constituyen ese Dios. Porque si fuera uno solo de unidad, seguro que el judío hubiera utilizado la palabra hebrea para uno. Y qué bonito es que utilizan las mismas palabras que utilizan, por ejemplo, para el matrimonio. Y se unirá a su mujer y los dos serán una unidad. La misma expresión que aparece aplicada para Dios. Y los dos serán ejad. Y uno dice, ¿por qué el judaísmo no quiere aceptar eso? Si allí está. Y el pueblo se hizo uno solo, ejad. Era uno solo, sí, una comunión. ¿Dios qué es? Comunión en unión perfecta. Ejad. Tenemos un Dios trino, tenemos un Dios uno, tenemos un Dios único. No hay como Él. Por eso Él es Dios. Y Él es Dios por lo que en sí mismo expresa en su ser. Y eso que nos quede también claro. ¿Y qué expresa en su ser? Ya le estoy diciendo una de las cualidades. Él es soberano. Él gobierna. Él domina. Él tiene el control de todo. El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Ahora, yo quiero hacer aquí una claridad porque me llamó mucho la atención el ser de Dios y la relación tan perfecta que hay en los atributos con la soberanía. Y mire esto, cuando uno empieza a estudiar la escritura y empieza a estudiar a Dios, entendemos que Dios es soberano, pero ¿por qué Dios puede ser soberano? Porque Él es Dios. Y es Dios primero de toda aceidad. Es decir, Él existe por Él mismo y Él subsiste por Él mismo. Y no hay como Él que pueda hacer eso. Él se basta a sí mismo. Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí. Dios puede vivir tranquilo sin ti y sin mí. Nosotros somos los que creemos que somos necesarios para Dios. Y peor, nos alabamos y nos exaltamos. Hermano, si Dios quisiera, Dios no te necesitara. Pero Dios es tan misericordioso y tan lleno de gracia que dijo, los voy a escoger para bendecirlos y para salvarlos y para liberarlos y para darles vida. Pero ¿a quién le convenía todo eso? A mí. Porque Dios no necesitaba hacer eso por él. Él es Dios. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta a Dios si él es el que hace todo por mí? Una vida que le glorifique. Todo lo que hagas de palabra o de obra, hacerlo todo para gloria de Dios y déjate de estar hablando tanto. Muéstrame en tu vida que todo lo que haces es para la gloria de Dios y te diré, estás viviendo la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios entonces es
es un Dios de toda aceidad. No hay soberanía sin aceidad. No hay soberanía sin aceidad. Si Dios no se bastara a sí mismo, no podía ser todopoderoso y no podía hacer nada. Pero Él es Dios de toda aceidad y por tanto Él puede hacerlo todo. Porque en Él mismo está todo, todo el poder, toda la fuerza, toda la vida, todo está en Dios. Pero ese Dios de toda aceidad, dice Lutero, era el Dios absconditus, el Dios que estaba lejano. Pero un día ese Dios lejano decidió decir, me voy a meter en la vida de los hombres. Y crea la humanidad para Él y crea la humanidad para darle vida a ella y tenerla cerca de Él en su reino. Pero sabemos la historia de la humanidad, cómo el hombre peca, la humanidad cae en una situación terrible, pero Dios dice, me sigo metiendo en la vida de los hombres, los voy a salvar. Y el trascendente se sigue metiendo en la vida del hombre, lo persigue. ¿Y cuál es la intención? Seguir la meta de salvarlo, de traerlo a su reino, de mantenerlo a su lado. Hermano, tú ni yo nos decidimos por Dios. Dios se decidió por ti. Y Dios te salvó primero, antes de que tú te convirtieras. Dios te regeneró primero, antes de que tú te convirtieras. Si no es por la obra de Dios de regeneración en ti, tú no estuvieras aquí. Por eso la regeneración es una acción unilateral de Dios en su soberanía para salvarte. ¿De qué me tengo que enorgullecer yo hoy? De que Dios en su gracia y en su misericordia puso los ojos en mí, me regeneró, me llevó al arrepentimiento, me convertí y ahora por gracia vivo para Él. Yo no hice nada. Y entonces, ¿de qué me enorgullezco de tener un Dios como Él? De mí no. De mí no. Porque si hubiera sido por mí, yo hubiera seguido en pecado. Y yo hubiera seguido haciendo el mal. Génesis es claro. El corazón del hombre se mantuvo en el mal. La intención del corazón del hombre era el mal. Eso está claro en Génesis y en la Escritura. Y Pablo nos va a decir en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay nadie que se interese por Dios. Si tú no te interesabas por Dios, ni yo tampoco, pero mira que Dios se interesó por mí, siendo trascendente se mete con nosotros. Y ya no es trascendente, ahora es inmanente. El inseparable, el separado, el santo, el perfecto, ahora se mete en mi vida y se hace inmanente. No puede haber Dios todopoderoso si no es inmanente. Inmanente, ¿por qué? Porque la inmanencia le posibilita también, sin duda alguna, estar con nosotros, se interesa por la vida de nosotros y mostrar su poder por nosotros y vivir con nosotros en su poder para vida eterna. La soberanía de Dios, ¿con qué se ve? ¿Cómo se ve tan claramente si no en la vida humana? En la obra de Dios en nosotros. ¿Y eso por qué es posible? Porque Dios se metió con nosotros. Y se hizo un pueblo para sí, primero con Israel y luego con la iglesia, por pura gracia. ¿Y a quiénes salvó? A aquellos que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Esos. Ahí está la soberanía de Dios. ¿A quién salvo? A los que ya están escritos en el libro de la vida. ¿Qué le puedo reclamar yo a Dios?
Le voy a decir, Dios, ¿y por qué no todos? ¿Y tú quién eres para reclamarme a mí? ¿Ves la soberanía de Dios? Dios salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y tú ni yo podemos decirle por qué. Eso es soberanía y eso es gobierno y eso es autoridad. Y tenemos que decir simplemente amén, gloria a ti, Señor. Y como decía un comentarista, si un hijo de nosotros se condenara, tendríamos que decirle gloria a ti, Señor, porque eres Dios. Y actuaste en tu divinidad y en tu soberanía. Gloria a ti. No lo queremos. Claro que no. Y les predicamos el evangelio. Claro que sí. Pero puede pasar. ¿Y qué vas a hacer? Dios no puede ser soberano si no es también omnipresente. Él está de modo completo y total en todas partes. ¿Quién entiende eso? Yo no. Yo no lo entiendo. Pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es así. No me pida que se lo explique. Pero por estar Dios total, completo y en todas sus partes y en todas partes, Él puede actuar con poder y soberanía en todos los hombres. Piensa en la omnipresencia de Dios. Está en todas partes completo y totalmente. ¿Cómo es eso? No sé. Pero Él está. Y está tan presente que a dónde me iré yo lejos de tu espíritu. Si subiera a los cielos, si bajara a las profundidades, si me fuera al oriente, en todas partes estás. Y por estar omnipresente, Él puede manifestar su poder y su gloria a todos los hombres de todas las naciones, de todas partes. Lo que no puede hacer el diablo. El diablo no es omnipresente. Y usted ve a la gente reprendiendo al diablo en todas partes. Y al mismo tiempo, bueno, ¿en dónde estará el diablo en ese momento? No sabemos. Pero la gente lo reprende y lo echa. No han entendido que el diablo no es omnipresente. No han entendido que el diablo no es omnipotente. El único omnipresente es Dios y el único omnipotente es Dios. Él sí puede estar en todas partes y hacer con su poder lo que quiere. En todas partes y al mismo tiempo. Que nos quede claro eso. La gente hoy en día tiene una exageración tremenda con el diablo. Reprende al diablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué no entendemos eso? Él entonces es omnipresente y con su omnipresencia manifiesta su soberanía de modo efectivo. Pero al lado de la omnipresencia está la omnisciencia. Dios tiene una sabiduría perfecta y lo sabe todo. Y por saberlo todo y tener una sabiduría perfecta, Él sabe qué hacer con cada quien en cada parte del universo y con cada cosa del universo. Miren la soberanía de Dios ahí. En todas partes, en todo momento, con todo poder, con toda sabiduría, con toda su presencia, con todo su ser. Y todavía dudamos de quién es Dios. La omnisciencia le permite a Dios hacer lo que mejor le parece para el ser humano, lo que es para vida eterna, lo que es para muerte, lo que es para bien y lo que es para mal, aunque no te guste. Él hará todo lo necesario
necesario para el perfeccionamiento de su pueblo. Hermano, es probable que caigamos en ¿qué? Me sacaron del trabajo por largo tiempo o por corto tiempo. ¿Qué voy a hacer? Señor, estoy en tu soberanía, lo que tú digas. Es probable que caiga enfermo por un tiempo, corto o largo. ¿Qué vas a hacer? Señor, gloria a ti por esta hermana enfermedad que me llegó. Gloria a tu nombre por ella. Tú eres soberano y tú sabrás qué pasa conmigo. Yo te ruego que me sane, pero tu voluntad sea hecha. Es probable que muera alguien cercano o lejano. ¿Qué vamos a responder? ¿Me voy a rebelar contra Dios? Él es soberano. Él es el Señor de la vida. Y puede quitarla. ¿Y qué vas a decirle? No, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Nos duele, sí, pero gloria a ti, Señor, porque te lo llevaste. Perderé en el negocio. ¿Y qué voy a decirle a Dios? ¿Le voy a reclamar? ¿Por qué permitiste, Señor, que me pase? ¿Y tú quién eres para reclamarle a Dios? ¿Con qué cara? Si tú eres un gusano y un gusano miserable. Eso es lo que somos. ¿Con qué cara le reclamo a Dios? Él hará todo lo necesario para el perfeccionamiento de su pueblo. Hasta pecarás. ¿Y qué va a pasar? Te va a dar Dios lo que te corresponde. Dios al que ama disciplina y lo corrige como a hijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a rebelar? Como hijo malcriado. Los hijos que entienden la autoridad no son malcriados. Los hijos malcriados son tales porque nunca entendieron la autoridad en la familia. Yo siempre les diré, un papá que empieza a gritar a un hijo y coge un palo para pegarle al hijo, ese perdió el año en autoridad. Que vaya otra vez al colegio. ¿Qué vamos a hacer? Te robaron algo preciado. ¿Qué vas a hacer? Cada experiencia será para aprendizaje en un tiempo determinado. Y el Dios soberano puede hacerlo. Él es Señor, Él es el Kyrios, Él es Adonai, Él puede hacerlo. ¿Y sabes qué? Él sabe lo que más te conviene. Y en eso es lo que nosotros debemos esperar siempre. Dios es soberano porque tiene el poder para ser soberano. Él es todopoderoso. ¿Qué tal un Dios soberano y no tenga poder? Un Dios soberano y no tenga sabiduría. Un Dios soberano y no sea omnipresente. Un Dios soberano y no sea el Dios de toda seidad. No, no puede ser. Él es Dios soberano, pero Él es todopoderoso. ¿Cómo le dice Dios a Abraham en el capítulo 17 de Génesis? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Me estás escuchando, Abraham? El todopoderoso lo puede hacer. Yo soy Jehová, le dice a Moisés, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Le dice eso a Moisés. Cierra la Biblia diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Estos atributos los veremos con más calma, pero miren, yo lo que quiero es que entiendan que la soberanía los engloba a todos. No hay un Dios soberano si no es todopoderoso. No hay un Dios soberano si no es omnisciente. No hay un Dios soberano si no es omnipresente. Tiene que estar todo ahí.
No podría ser soberano si no fuera eso. No podría gobernar el universo si no fuera eso. No podría preservar la vida si no fuera eso. ¿Cómo salvarnos nosotros para siempre si Él no fuera omnipresente, omnisciente, omnipotente, Dios de toda deidad, Dios de toda santidad? Piensa en un Dios soberano que no sea santo. Eso es imposible. ¿Qué haría? Pero si Dios es santo y su ser es santo y lo que hace es santo, piensa entonces, esa santidad es necesaria para cuando Dios actúe, porque actuará en santidad y cuando Dios actúa en santidad seguro que se va a glorificar en tu vida. Por eso Él dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso dice, sed santo porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Un Dios lleno de poder que no sea santo. Imposible. ¿Qué hace? Piensa en el diablo. El diablo que no es Dios. No confunda. Que tiene cierto poder, pero que no es santo. ¿Qué hace el diablo? Ahora piensa en Dios, todopoderoso y santo. ¿Qué hace Dios? Nos transmite la vida. Y todo lo que hace será para vida, aunque no nos guste. No hay soberanía sin un Dios justo. Necesitamos un Dios soberano, pero un Dios perfectamente recto, justo. A cada uno le dará lo que tiene que darle. No nos dará igual. Dice, no hay soberanía sin la justicia de Dios. Y nos pagará a cada uno según lo que cada uno haya hecho. Y fíjense que el salmista también lo canta. Justo eres tú, oh Jehová, rectos son todos tus juicios. El Salmo 119. Actuar soberanamente en poder y santidad sin ser justo. Eso no puede ser. La santidad implica la justicia. Es decir, no puede, no puede. Y por eso Él hará lo que siempre será recto para Él y lo que siempre será para su gloria y lo que siempre será para vida nuestra, para el desarrollo espiritual nuestro. Ser soberano es poseer poder, sabiduría, omnipresencia, santidad, justicia y todos los atributos en Dios que le permiten hacer lo que Él puede hacer, quiere hacer, debe hacer, desea hacer para vida de los hombres. Eso es soberanía. Y en su soberanía Él estableció un decreto eterno con el que rige para los hombres. Ya lo dije. Y nadie escapa a eso. Lo que está definido en el decreto eterno de Dios para cada uno se llevará a cabo por encima de nuestras cabezas. Miren la definición hermosa que nos dio un rey pagano sobre soberanía. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Él hace según su voluntad en el ejército en el cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
Daniel 4, 34 y 35. Y es un rey pagano. Pero se dio cuenta quién era Dios. Y miren la definición que nos da de soberanía. Y en su soberanía Dios puede decirme sí o puede decirme no. Yo le pido, pero Dios me puede decir sí o me puede decir que no. Hay una narración en Lucas, nosotros la vimos aquí, en el capítulo 5. Un hombre lleno de lepra se acerca a Jesús y le dice, postrado en tierra, Señor, si quieres, puedes limpiar. Mire cómo se acercó. ¿Qué está haciendo este hombre ahí? Mire que lo está reconociendo primero como el soberano, como el Señor, como el Kyrios, como el Adonai, como el que manda, como el que tiene autoridad, como el que tiene gobierno. Señor, si quieres. Señor, depende de ti que yo siga leproso o que yo siga sano. Y Dios le dijo, sí, quiero. Pero póngase a pensar si Jesús le hubiera dicho, no. ¿Usted sabe lo que implicaba para ese leproso seguir leproso? ¿Usted sabe lo que significaba la lepra en ese tiempo? Ya eso lo vimos aquí. Ese hombre sufría en todo sentido. Y ahora Dios le dice sí y queda limpio. El leproso en su enfermedad sabe quién es Jesús. Sabe que es Dios. Sabe que es el Señor. Pero se acerca como lo que Él es. Nada. Él es el Señor. Y Él define, no yo. Señor, te ordeno, proclamo, declaro que me vas a sanar. Hoy no hay confesión positiva. Yo declaro. No has entendido a Dios. ¿Qué vas a declarar? ¿Y tú quién eres para declarar nada? No te creas nada, que eres nada. Él es Dios, Él sí puede decirlo, tú no. Yo no. Te ordeno. Por ahí oí una predicadora que dijo que le ordenó a los ángeles que buscara la prenda que se le habían perdido. Y los ángeles y que se la encontraron. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Yo te digo, Dios te puede decir que no. ¿A quién le dijo no de primerito? A Moisés. Entonces Moisés hizo al Señor esta súplica. Estoy en Deuteronomio 3. Señor mi Dios, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu fuerza y la fuerza de tu brazo. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las hazañas y proezas que tú haces? Mira el reconocimiento que está haciendo Moisés. Está diciendo, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios sublime. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Perdón, capaz de estas hazañas. Déjame, te ruego, pasar a ver esta tierra fértil que está al otro lado del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Y usted sabe quién fue Moisés, el hombre más humilde, dice el texto bíblico, el líder de Israel, el libertador de Israel en el poder de Dios, lógicamente, en la gracia de Dios. El hombre que llevó a Israel por caminos de libertad. Y Dios le dijo, no, Moisés, no, lo siento, no, no.
Rechazó las riquezas del faraón, dice el texto bíblico, para servir a Dios. Y Dios le dijo que no. ¿Qué iba a hacer Moisés ahí? ¿Reclamarle? Señor, pero es que yo te he servido. Señor, yo he pasado las verdes y las maduras con Israel. ¿Cómo me vas a decir que no? Moisés, no. No. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza, habla Pablo, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, sáname, Señor. No. Sáname, Señor. No. Sáname, Señor. Te dije que no. ¿Y qué hizo Pablo? Se puso a llorar y a reclamarle a Dios. Y se entristeció Pablo porque Dios no lo sanó. Mire lo que dice Pablo. Me gloriaré de buena gana en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, lo entendiste, Pablo. Qué bueno, Pablo, que lo entendiste. Miren soberanía, es gobierno total, es señorío total sobre todo. A Jesús, Dios no le dijo que no. Al mismo Jesús. Pasa de mí esta copa. Hizo la misma súplica que el leproso. Pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús le dijo, te la vas a tomar y te la vas a tomar toda. ¿Mm? ¿Y qué hizo Jesús? Suplicó, sudó grandes gotas de sangre, pero aceptó la voluntad de Dios y glorificó a Dios yendo a la cruz, siendo obediente hasta la muerte y muerte en la penosa cruz. Es que Dios te puede decir que no, Dios me puede decir que no. ¿Cómo que yo tengo que exigirle a Dios que todo lo que yo le pida me va a decir sí? Sería Dios un padre laxo. Dios no es sinvergüenza como nosotros. Dios siempre sabrá en su eterna sabiduría lo que hace por su pueblo para llevarlo a la vida. No pudo salvar a Esteban, a otros no salvó. No salvó, por ejemplo, al pueblo de Nínive. Señor, no destruya a Nínive. Y oraron, pero a Esteban permitió que lo mataran. A los 12 permitió que los mataran. ¿No podía Dios salvarlos? Sí, pero dijo no. A Juan el Bautista, ¿no podía Dios salvarlo? Sí, pero Dios dijo no. Dios dijo no, soy soberano, yo mando y yo sé lo que hago. Y lo que Dios hace siempre redundará en su gloria y en nuestro bienestar. Dios es más sabio que tú y que yo. Y por eso Él hará lo que tiene que hacer con nosotros para su gloria. Eso es soberanía. La soberanía de Dios implica la manifestación del poder de Dios en todo.
Miren, hay una frase que dos comentaristas usan que a mí me llama la atención. Ellos dicen, hasta el diablo es de Dios. Y ponen el ejemplo de Job. Vaya y hágale. ¿Qué hizo el diablo? Pues hizo. ¿Podía el diablo decirle que no? Podía rebelarse el diablo contra Dios. Y ese sí era malo. Y ese sí podía rebelarse. Pero se rebeló. No, porque él sabía quién tenía enfrente. Y al final, después de una larga jornada, Job va a entender todo lo que le ha pasado. Ya al final del texto. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ah, lo entendiste, Job. Y tan soberano fue Dios que le quitó la familia y le quitó bienes, pero tan soberano fue Dios que le puso familia nueva y le puso bienes nuevos en gran manera. Eso es confianza en la soberanía de Dios. Pero a nosotros nos quitan algo y ay, Señor. Y a chillar se dijo. Nos pasa algo y ay, Señor, a chillar se dijo. ¿Y dónde está la soberanía? Y acuérdate, soberanía implica más dentro. Soberanía implica todo poder, soberanía implica omnisciencia, soberanía implica omnipresencia, soberanía implica aceidad, soberanía implica santidad, soberanía implica rectitud. Dios nunca hará nada que contradiga su naturaleza. Jamás. Por eso todo lo que Dios hace por nosotros siempre será para su gloria y para nuestro bien. Perdón. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. ¿Queda claro? Finalmente, hermanos, soberanía, gobierno, reinado, supremacía. Eso es lo que Dios es. Y ante Dios solo nos queda inclinar nuestra cabeza y decirle, somos tus siervos. Tenemos que decirle como María, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nada más. Como María presentar. Dice que María no discutió con el ángel. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a poner a tener hijos? ¿Quién dijo yo no quiero tener hijos? Yo me imagino a María discutiendo con el ángel. Pero María conocía a Dios. María era una mujer de Dios. Y María dijo, Señor, si para arriba, si para abajo, si para allá, si para acá, lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras conmigo, hazlo. ¿Eso qué es? Reconocimiento de la grandeza, poder, santidad, soberanía, aceidad de Dios en la vida de uno. Eso es cristianismo puro. Y María lo deja bien claro ahí. Muy claro. Lo que tú quieras, Señor. Haz en mí según tu palabra. ¿Qué vas a negociar con Dios si ahí tienes su palabra? No, pero la gente de hoy está pensando en negociar con Dios. Señor, yo te doy 1.000.000 para que me devuelvas 30, ¿oíste? Señor, yo voy a declarar, voy a pisar. Él es soberano. Podrá tumbar la casa y al final se hará su voluntad. Y nada más. Espero que, hermano, esto haya quedado claro.
para poder vivir un cristianismo bajo la soberanía divina. Él está centrado en su trono. Ahí está. Y él está, dice el texto bíblico, gobernando sobre todo. ¿Y por qué puede hacerlo? Por eso. Por todo lo que Dios es en sus atributos, que vamos a conocer en este caminar esta semana. Y que Dios nos ayude a vivirlo como lo que Él es, el Señor. Nosotros los esclavos que nos hicimos el hueco en la oreja, haremos siempre su voluntad para su gloria. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Amén. Padre nuestro, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Es tu palabra pura, viva, eficaz, cortante como espada de dos filos. Ayúdanos a entender más y mejor tu persona, oh Dios. Y que este atributo de la soberanía podamos tomarlo para nuestras vidas, pero para vivirlo de tal forma que realmente nos presentemos ante ti como lo que somos, siervos inútiles que solo hacen lo que tienen que hacer en ti para tu gloria y para tu honra. A ti, Dios Trino y Dios Uno, gloria, honra, alabanza y exaltación por siempre. Amén.